Evocar el nombre de Francis Drake es invocar el murmullo de las velas henchidas por el viento, el estruendo de los cañones y el graznido de las gaviotas sobre un mar indómito. Su vida fue una odisea que lo llevó de ser un humilde grumete a convertirse en un caballero de la corte, un viaje épico en el que circunnavegó el globo, saqueó galeones españoles, redujo puertos a cenizas y se erigió como el símbolo viviente del poderío naval de Inglaterra. Pero, ¿quién fue realmente? ¿Un héroe audaz, un pirata sin escrúpulos o un astuto aventurero que operaba bajo el amparo de la corona? En esta narración, desvelaremos la historia completa de su vida, desde su infancia en las costas de Devon hasta sus últimas incursiones en las aguas del Caribe. Exploraremos su legendaria vuelta al mundo, sus encarnizadas batallas contra el Imperio Español, las intrigas palaciegas que rodearon su figura y cómo se forjó su leyenda en vida. Antes de zarpar en este relato, te invitamos a suscribirte al canal, donde te esperan muchas otras historias fascinantes. Aquí publicamos relatos para acompañar tus noches cada día. En una era en que los barcos aún eran fortalezas de madera y los marineros elevaban plegarias antes de cada travesía, cuando las tormentas se interpretaban como castigos divinos y los horizontes ocultaban tierras ignotas, nació un niño destinado a encarnar la audacia marítima y la férrea determinación inglesa. Corría el año 1542 en el pequeño pueblo de Tavistock, enclavado en el condado de Devon. Su nombre era Francis Drake. En aquel tiempo, Inglaterra apenas soñaba con la grandeza naval, observando con envidia las imponentes velas de los galeones españoles y portugueses. Nadie podría haber vaticinado que aquel niño, nacido en el seno de una modesta familia protestante, alteraría para siempre el equilibrio de poder en los océanos. Su padre, Edmund Drake, era un granjero arrendatario y predicador laico, un hombre de convicciones firmes pero sin influencia en una nación donde la fe podía ser motivo de persecución y muerte. El reino se veía sacudido por una tempestad religiosa. Tras el fallecimiento del rey protestante Eduardo V, su hermana María Tudor, una católica devota, ascendió al trono. Con ella llegaron las purgas. Cientos de protestantes fueron arrojados a mazmorras, quemados en la hoguera o forzados al exilio. La familia Drake se contó entre los que tuvieron que huir. Abandonaron su hogar en Devon para buscar refugio en Kent, al sureste de Londres, a orillas del río Medway. Allí, Edmund encontró un puesto como capellán para los marineros de la Marina Real. No fue una elección vocacional, sino una imposición de la necesidad. Solo el ejército y la flota ofrecían un amparo temporal a los perseguidos por su fe. Fue en este entorno, impregnado del olor a alquitrán, el crujido de los aparejos y el viento salado, donde el joven Francis tuvo su primer contacto real con el mar. Ya no era una imagen evocada en los sermones de su padre, sino el aliento palpable del mundo. El Medway no era un simple río. Era el corazón del arsenal naval inglés, el lugar donde se construían los barcos, confluían las mercancías y desde donde las naves partían hacia lo desconocido. El muchacho lo observaba todo con una curiosidad insaciable. El modo en que el fuego curvaba los tablones de madera, la aplicación de la brea para sellar el casco, la tensión de las velas al ser izadas y el suave balanceo de un buque al entregarse a las olas, rumbo a la incertidumbre. Veía a los marineros, hombres de piel curtida y manos callosas, escuchaba sus juramentos, sus relatos de tierras lejanas y sus melancólicas canciones. Aprendió a distinguir entre los que regresaban victoriosos y los que se perdían en la furia de una tormenta o en el fragor de un combate. Fue allí donde nació su conexión con el mar, no como un oficio, sino como un destino ineludible. La familia Drake vivía en la pobreza. Francis tenía 11 hermanos, lo que significaba que su infancia fue dura y su educación, rudimentaria. Sin embargo, desde temprana edad demostró una memoria prodigiosa, una aguda capacidad de observación y una compostura inusual para su edad. Estas cualidades no pasaron desapercibidas. Un pariente, un marino mercante propietario de una pequeña embarcación costera, lo tomó como aprendiz. Así, siendo apenas un adolescente, Francis comenzó su vida en el mar. Sus primeros viajes lo llevaron a lo largo de la costa, luego se aventuró hacia el estuario del Támesis, los puertos del litoral oriental, y finalmente, cruzó el canal hacia Flandes y el Golfo de Vizcaya. La vida en el mar era una escuela implacable. Los grumetes comenzaban desde lo más bajo y se ganaban el respeto no por su edad, sino por su resistencia y habilidad. Francis trabajaba sin descanso, fregaba la cubierta, ayudaba a desplegar las velas, medía el tiempo con relojes de arena y aprendía a navegar guiándose por las estrellas.
Sintió en carne propia la violencia de una tormenta. Escuchó el gemido de los mástiles a punto de quebrarse y vio cómo el viento desgarraba las velas remendadas. Aprendió a sobrevivir y lo hizo con una rapidez asombrosa. Alrededor de los 15 años, ya era capaz de tomar el timón y pilotar la nave a lo largo de las costas que conocía. Poco después, su mentor le confió el mando de un pequeño barco mercante. Para un muchacho sin título ni fortuna, aquello fue un regalo del destino. No solo gobernaba la embarcación, sino que también se encargaba de la contabilidad de la carga, negociaba en los puertos y perfeccionaba sus conocimientos de navegación. Aprendió a evitar los bancos de arena, a anticipar las tempestades y a tratar con los obstinados guardias portuarios. Conoció el mar en su estado más puro, una mezcla de fango, sudor, el olor a cabos podridos y el brillo del oro oculto en las bodegas de otros. Fue durante este tiempo cuando comenzó a percibir el abismal contraste entre Inglaterra y España. Los barcos ingleses transportaban lana y carbón, mientras que los españoles llegaban cargados de oro y plata. Desde el Nuevo Mundo, de esas tierras de las que en Inglaterra solo se oían rumores, España extraía riquezas a raudales. Drake se preguntaba cada vez con más insistencia, ¿por qué Inglaterra se limitaba a ser una mera espectadora? ¿Por qué su nación no enviaba sus propias flotas hacia el oeste? ¿Por qué los ingleses se conformaban con las migajas cuando al otro lado del océano existían civilizaciones enteras por descubrir? Sin darse cuenta, estaba desarrollando una mentalidad que trascendía la del simple pirata. Era la visión de alguien que identifica una fisura en el sistema y está dispuesto a explotarla. Empezó a concebir los barcos no solo como herramientas de comercio, sino como instrumentos de poder, capaces de cambiar tanto su destino personal como el de su reino. Carecía de formación teórica, pero poseía un instinto infalible para detectar la debilidad, el peligro y la oportunidad. Con cada viaje, con cada nuevo puerto, su mirada se agudizaba. Cuando Isabel I ascendió al trono tras la muerte de María Tudor, Inglaterra inició un cambio de rumbo gradual. La flota, antes considerada una mera fuerza defensiva, comenzaba a transformarse en una herramienta de política exterior. Isabel no disponía de grandes riquezas ni de un ejército permanente, pero contaba con una marina y, sobre todo, con capitanes dispuestos a actuar por su cuenta y riesgo. Un joven pero ya experimentado Francis Drake se encontraba en el lugar adecuado en el momento oportuno. Su nombre aún no resonaba en las crónicas, pero en los registros portuarios y los informes marítimos ya figuraba como un hombre capaz de comandar un barco, liderar un combate y cerrar un trato. Fue entonces cuando en su vida apareció un apellido que sería crucial para su futuro, los Hawkins, una influyente familia de armadores, comerciantes y capitanes de gran experiencia. Cuando Francis Drake rondaba la veintena, su destino se entrelazó con el de un hombre que, durante los años venideros, se convertiría en su mentor y guía hacia el vasto océano, el comercio de alto riesgo y la compleja política internacional. Su nombre era John Hawkins. Proveniente de una influyente y acaudalada familia de armadores de Plymouth, Hawkins no solo era propietario de varias naves y un activo comerciante con tierras de ultramar, sino también un capitán experimentado y un empresario de notable visión. A pesar de la abismal diferencia en sus orígenes y estatus social, entre ambos surgió rápidamente un lazo de confianza. Hawkins, con su aguda perspicacia, vio en el joven Drake no solo a un asistente diligente, sino al líder audaz y cauteloso que llegaría a ser. Inglaterra se adentraba con paso firme en una era de expansión marítima, aunque carecía aún de un imperio colonial propio. A mediados del siglo XVI, el Nuevo Mundo estaba, en la práctica, repartido entre España y Portugal bajo los términos del Tratado de Tordesillas. A los comerciantes ingleses se les prohibía formalmente operar en los dominios españoles, y cualquier incursión comercial era considerada un acto de piratería, castigado con la confiscación de bienes, la prisión o la pena de muerte. No obstante, la realidad era más compleja. Las colonias españolas a menudo sufrían de escasez, con mercancías que no llegaban a tiempo desde la metrópoli. Este vacío abría una puerta que los comerciantes ingleses, a pesar de las prohibiciones, sabían cómo aprovechar, ya fuera mediante sobornos, acuerdos clandestinos o el uso de la fuerza. Fue en este contexto que Hawkins comenzó a organizar expediciones a gran escala. Estas se fundamentaban en un modelo de negocio que, desde la perspectiva actual, resulta sombrío y atroz, pero que en aquel entonces se consideraba una empresa comercial de alto rendimiento. Las naves inglesas zarpaban hacia la costa occidental de África donde, mediante la fuerza o pactos con jefes locales,
capturaban a cientos de personas. Luego, cruzaban el Atlántico para venderlos como esclavos en las colonias españolas de las Indias Occidentales. El comercio de esclavos era una de las actividades más lucrativas, pero también de las más peligrosas. Drake se unió a estas expediciones, cumpliendo órdenes y familiarizándose con las complejas rutas transatlánticas. En 1565, tuvo lugar la mayor de estas empresas bajo el mando de John Hawkins. La flota constaba de 6 barcos, entre ellos el Judith, una nave pequeña pero ágil, comandada por el propio Francis Drake. La expedición comenzó con una incursión en las costas de la Alta Guinea, donde los ingleses capturaron a varios centenares de africanos. Desde allí, pusieron rumbo al mar Caribe, hacia las colonias españolas donde Hawkins esperaba vender su mercancía humana. A pesar de la prohibición oficial, los gobernadores españoles se mostraron sorprendentemente dispuestos a negociar. A cambio de una parte de las ganancias, hacían la vista gorda sobre el origen de la carga. Los ingleses fondearon en los puertos de Santo Domingo, Cartagena y Margarita, logrando ventas difíciles pero rentables. Sin embargo, en el viaje de regreso, un suceso lo cambió todo. La flotilla necesitaba hacer una escala en el puerto de San Juan de Ulúa para reabastecerse y reparar los barcos. Los ingleses confiaban en una recepción pacífica. Un representante español que se acercó en un bote les aseguró que podían entrar en la bahía sin temor, siempre y cuando no desembarcaran hombres armados. Hawkins aceptó. Las naves entraron en el puerto y anclaron. Al principio, reinaba la calma. Pero a los pocos días, una escuadra española procedente de Europa, cargada con refuerzos y suministros, apareció en el horizonte. El mando español tomó la iniciativa de inmediato. Se iniciaron tensas negociaciones en las que ambas partes fingían intenciones pacíficas. Pero en tierra, los españoles comenzaron a posicionar cañones en secreto, a reforzar la guarnición y a prepararse para un ataque. Los ingleses estaban atrapados. Su flota se encontraba en una bahía estrecha, rodeada de arrecifes y fuertes, sin posibilidad de una rápida retirada a mar abierto. Al alba, sin mediar declaración de guerra, el infierno se desató. Un estruendo de artillería desde la costa marcó el inicio de la masacre. El combate en San Juan de Ulúa fue breve pero catastrófico. Uno tras otro, los barcos ingleses eran pasto de las llamas, sus hombres caían muertos sobre las cubiertas. Algunos intentaban llegar a nado a la orilla, solo para ser rematados por los soldados. En medio del caos, Hawkins logró abrirse paso a través del cerco español y su buque insignia escapó a mar abierto. Tras él, como una sombra tenaz, le siguió el Judith de Francis Drake. De las 6 naves, solo 2 lograron salvarse. Las demás fueron hundidas o capturadas con sus tripulaciones. Drake, que entonces contaba con unos 25 años, vivió aquello no solo como una derrota militar, sino como el amargo sabor de una traición a sangre fría. Los españoles, que habían jurado darles paso seguro, habían violado su palabra sin la menor vacilación. Vio morir no solo a combatientes, sino a comerciantes, a marineros comunes, a jóvenes que apenas habían empezado a vivir. Aquello no fue una batalla, fue una emboscada. Este episodio se grabó a fuego en la memoria del joven capitán. Jamás olvidaría la imagen de la costa erizada de cañones, el estruendo de la batalla y el hundimiento de su propia concepción del honor en el mar. A su regreso a Inglaterra, no alzó la voz, no se quejó ni exigió compensaciones. En silencio, asimiló la derrota como una lección indeleble. A partir de ese momento, su percepción del Imperio español se transformó para siempre. Ya no era un poderoso rival, sino un enemigo mortal, uno que le había enseñado el verdadero precio de la confianza, la traición y la vida a bordo. Y aunque su nombre aún no era susurrado en las tabernas inglesas ni en los salones de la corte, en su interior ya había nacido el hombre que buscaría retribución. Con frialdad, estrategia y una determinación implacable. Cuando Francis Drake regresó a Inglaterra tras la aniquilación de la flotilla, no acudió a la corona en busca de reparación. La masacre de sus compatriotas no se convirtió en una fuente de deshonra, sino en la justificación moral de sus futuras acciones. En su mente germinó una idea que no dejaba espacio para la diplomacia: España debía pagar. No por un impulso de ira, sino porque había perdido toda fe en la pretendida honestidad de las reglas impuestas por el imperio. Fue entonces cuando comenzó a planificar sus propias incursiones en el Caribe,
ya no como un mercader subordinado, sino como un hombre decidido a alterar el equilibrio de poder. Oficialmente, Inglaterra y España no estaban en guerra, pero en los mares se libraba ya una contienda silenciosa, no declarada, pero implacable. Los capitanes ingleses, operando bajo la apariencia de expediciones privadas, se infiltraban en aguas españolas, desafiaban los monopolios comerciales, realizaban labores de reconocimiento y, en ocasiones, capturaban galeones cargados de tesoros. Entre ellos, Drake comenzó a destacar no por actuar por inercia, sino por seguir un plan meticulosamente trazado. Su primera expedición independiente tras el desastre de San Juan fue modesta en número de barcos, pero audaz en su concepción. Zarpó de nuevo hacia las Indias Occidentales españolas, esta vez no para comerciar, sino para atacar. Drake había estudiado a fondo las rutas, los puertos y los calendarios de la flota española. Evitaba las confrontaciones directas, prefiriendo asaltos sorpresa a almacenes costeros, emboscadas en estrechos estratégicos y ataques en momentos en que las guarniciones estaban debilitadas. Su objetivo no era solo el oro, sino también infundir el miedo. Ese temor que obliga al enemigo a retroceder antes incluso de que comience la batalla. Uno de sus primeros grandes éxitos fue el asalto al puerto de Nombre de Dios, en la costa de Panamá, el punto neurálgico donde confluían los cargamentos de plata y oro de Sudamérica. Allí, los españoles acumulaban las riquezas que llegaban desde Perú a través de las rutas terrestres del Istmo, antes de embarcarlas en galeones rumbo a Europa. Drake atacó la ciudad de noche. El golpe fue tan inesperado que la guarnición, presa del pánico, apenas ofreció resistencia. Los ingleses lograron llegar hasta los almacenes de plata, pero durante la retirada, Drake fue gravemente herido por una flecha en el muslo. La pérdida de sangre le obligó a dar la orden de retirada, dejando atrás la mayor parte del botín. A pesar de ello, el mero hecho de haber atacado un puerto clave del imperio fue un duro golpe para el prestigio español. Tras recuperarse, continuó la expedición, actuando con mayor cautela. Entabló contacto con el pueblo Kuna, que habitaba las selvas del Istmo de Darién. Enemigos acérrimos de los españoles, conocían el terreno como la palma de su mano. Con su ayuda, Drake trazó un mapa de los senderos que conectaban la costa atlántica con el Océano Pacífico. La idea parecía una locura, cruzar a pie, con un destacamento de unas pocas decenas de hombres, una de las geografías más hostiles de América Central. Pero Drake estaba decidido. A mediados de 1573, inició la travesía a través de la jungla. Lo acompañaban unos 30 hombres, entre ingleses e indígenas aliados. Cargaban con provisiones, armas y herramientas, abriéndose paso a través de la densa vegetación, vadeando ríos y luchando contra la fiebre, los insectos y las lluvias torrenciales. Fue una prueba extenuante, tanto física como mental. Pero ante ellos se extendía un objetivo que los impulsaba a seguir: contemplar el mar que ningún inglés había visto jamás. Y así, tras varios días de una marcha extenuante, ascendieron a una colina desde donde se desplegaba ante ellos la infinita vastedad azul del Océano Pacífico. En ese instante, Drake se quitó el yelmo, hincó una rodilla en tierra y, posando la mano sobre la empuñadura de su espada, formuló un juramento solemne: un día, navegaría en ese mar bajo el pabellón de Inglaterra. Quienes lo acompañaban recordaron aquel gesto no como una pose teatral, sino como el momento preciso en que la humillación personal y la ambición de una nación se fundieron en un propósito inquebrantable. No era una simple promesa, era un plan. Pocos días después, tendió una emboscada a una caravana española que transportaba plata a través del istmo. El ataque fue fulminante, los españoles no tuvieron tiempo de organizar una defensa. Los ingleses se apoderaron de parte del cargamento, neutralizaron a la escolta y se desvanecieron de nuevo en la selva. Sin embargo, se vieron obligados a enterrar o esconder la mayor parte de la plata. Carecían de los hombres y las bestias de carga necesarios para transportarla. Aún así, el hecho de que los ingleses hubieran penetrado hasta las rutas internas del Imperio español provocó una auténtica conmoción en Madrid. A su regreso a Inglaterra, Drake no fue recibido con fanfarrias. La reina Isabel, manteniendo una fachada de neutralidad diplomática, no podía honrar públicamente a un hombre que había perpetrado ataques contra una nación aliada. Pero en el círculo íntimo de la corte, sus informes fueron estudiados con minuciosa atención. No solo traía oro, sino también información de un valor incalculable: cartas de navegación, diagramas de puertos, detalles sobre las defensas y el sentir de las poblaciones locales.
Se había convertido en una pieza indispensable para quienes planeaban operaciones a mayor escala. Mientras tanto, los españoles vivían en un estado de alarma. Reforzaban sus fuertes, alteraban sus rutas y aumentaban las guarniciones. Pero el miedo ya se había instalado en sus puertos. El imperio, que se creía inalcanzable, sintió por primera vez que podía ser golpeado, no por un ejército, sino por la voluntad de un solo hombre. Y ese hombre no tenía intención de detenerse. Pronto, comenzaría a preparar la travesía que lo inscribiría para siempre en la historia. Cuando Francis Drake regresó a Inglaterra de sus incursiones en Panamá, su nombre ya resonaba con creciente insistencia, y no solo entre los marineros. Se hablaba de él en los puertos, en las tabernas y en los despachos de aquellos que vislumbraban el futuro imperial de la nación. Aún no era reconocido oficialmente, pero ya era temido, no había sido nombrado caballero, pero permanecía invicto. Poseía experiencia, la habilidad de actuar con sigilo y una resolución de acero. Y, lo más importante, se había forjado una reputación. Era el hombre capaz de llegar donde nadie más había llegado y de regresar con oro, mapas e información que cambiaban las reglas del juego. En la primavera de 1577, comenzaron los preparativos para una expedición cuyos verdaderos objetivos estaban velados por la niebla de la diplomacia. Formalmente, se anunció como una misión comercial al Mediterráneo Oriental, con destino a las costas de Alejandría. Pero todos los que pertenecían a los círculos cercanos a la reina comprendían que la verdadera ruta apuntaría hacia las costas de la América española. Y desde allí, a donde el destino los llevara. Esta expedición no era una operación oficial de la corona. Sin embargo, Isabel I estaba al corriente de todo. Según la leyenda, ella misma invirtió fondos de su propio patrimonio, con la condición de que no se dejara rastro de su implicación. La flotilla estaba compuesta por 5 barcos. El buque insignia era el Pelican, que pronto sería rebautizado como Golden Inn, la Cierva Dorada, en honor al ciervo dorado del escudo de armas de Christopher Acton, uno de los patrocinadores de la expedición. Las otras naves eran el Elizabeth, el Marigold, el Swan y el Benedict. La tripulación ascendía a unos 190 hombres. Todos ellos prestaron juramento de mantener en secreto los objetivos del viaje y de obedecer sin cuestionamientos a Drake, a quien se le concedió autoridad absoluta, desde las decisiones de navegación hasta el poder de juzgar sobre la vida y la muerte. La flota zarpó de Plymouth a finales del otoño, en noviembre de 1577. Cruzaron el Golfo de Vizcaya, pasaron por las Islas Canarias y descendieron a lo largo de la costa de África Occidental antes de poner proa hacia Brasil. Los problemas no tardaron en aparecer. Tormentas, enfermedades y conflictos entre los capitanes minaron la moral. Una de las naves tuvo que abandonar la expedición, otra se quedó rezagada, y la disciplina crujía. Pero Drake no cejó en su empeño. En la primavera del año siguiente, alcanzaron el estuario del Río de la Plata y luego se dirigieron hacia el extremo sur del continente, hacia el Estrecho de Magallanes. El paso por el estrecho se convirtió en una de las etapas más duras de toda la travesía. Se enfrentaron a pasajes angostos entre acantilados, corrientes poderosas y un clima que cambiaba en un instante. Uno de los barcos naufragó contra las rocas, otro se perdió en medio de un huracán y nunca más fue visto. Cuando en septiembre de 1578 el Golden Inn emergió en el Océano Pacífico, se encontraba completamente solo. Fue un momento en el que todo pudo haber terminado. Pero, en realidad, fue el comienzo de algo totalmente diferente. En la costa pacífica del Imperio Español, nadie esperaba la aparición de un barco inglés. Todas las fortificaciones, las torres de vigilancia, las patrullas, todo estaba orientado hacia el este. ¿De dónde provenían las amenazas? Desde el oeste, desde la inmensidad del océano, no esperaban nada. Y fue precisamente de esta complacencia de la que Drake se aprovechó. Avanzó hacia el norte, bordeando las costas de Chile y Perú, atacando puertos, saqueando almacenes y capturando barcos. En Valparaíso, se hizo con un botín considerable. Pero su verdadero objetivo era otro. Había oído rumores sobre un gran galeón español, el Nuestra Señora de la Concepción, apodado burlonamente Cacafuego, que navegaba hacia el norte cargado con los tesoros de un año entero. Durante semanas, el Golden Inn persiguió al galeón, sorteando tormentas y superando el agotamiento, hasta que finalmente lo alcanzó frente a las costas del actual Ecuador. El combate fue breve.
Los españoles fueron tomados por sorpresa. El tesoro capturado resultó ser de una magnitud legendaria, decenas de toneladas de plata, cofres repletos de oro en polvo, esmeraldas, porcelana china, alfombras e incluso delicadas sedas que llegaban de Asia a través de los dominios españoles. Según estimaciones aproximadas, el valor total del botín equivalía a casi la mitad de los ingresos anuales de la corona inglesa. Ahora, Drake se enfrentaba a una nueva disyuntiva: ¿cómo regresar? El camino de vuelta por el estrecho de Magallanes era extremadamente peligroso. Los españoles, alertados, seguramente le tenderían una emboscada. Tomó entonces una decisión audaz. Navegaría hacia el norte con la esperanza de encontrar el llamado Paso del Noroeste, una mítica ruta hacia el Atlántico a través del norte de América. Llegó hasta las latitudes de la actual California del Norte, donde creía que podría hallar dicho paso. No lo encontró. Se detuvo en la costa para realizar reparaciones. Según sus crónicas, las tribus locales recibieron a los ingleses de forma pacífica. En señal de gratitud y soberanía, Drake proclamó aquella tierra posesión inglesa y le dio el nombre de Nova Albion. Izó la bandera y pasó varias semanas en tierra, poniendo a punto su barco. Al comprender que el regreso por el este era inviable, viró hacia el oeste, lanzándose a la inmensidad del Pacífico. Era una decisión que rayaba en la locura. Ningún inglés antes que él había cruzado aquellas aguas. Pero el Golden Hind se adentró en la mayor extensión oceánica del planeta, alcanzando las Islas Molucas, donde Drake estableció contacto con los gobernantes locales y firmó acuerdos comerciales. Desde allí, la expedición atravesó el Océano Índico, dobló el Cabo de Buena Esperanza y, en septiembre de 1580, regresó finalmente a Inglaterra. A bordo del Golden Hind quedaban 60 supervivientes. De 5 barcos, solo regresaba uno. De casi 200 hombres, menos de un tercio. Pero fue un regreso triunfal. Drake se había convertido en el primer inglés en circunnavegar el globo. Su viaje fue la segunda vuelta al mundo en la historia de la humanidad, después de la de Magallanes, y la primera completada por su capitán original. A su llegada, sin embargo, no se apresuró a revelar los detalles de su ruta. Parte de los mapas y registros fueron clasificados como secreto de Estado. Cuando se le pidieron detalles, respondió con evasivas. Quizás ya comprendía que si todo lo que había aprendido caía en manos del enemigo, ningún tesoro podría salvar a Inglaterra de la inevitable represalia. Pero de su hazaña ya tenía noticia la reina. Le esperaba algo más que una recompensa. Le esperaba la espada de un caballero y un lugar de honor en la historia de Inglaterra. Cuando en el otoño de 1580 el Golden Hind echó el ancla en las aguas de Plymouth, una nación entera contuvo el aliento. Inglaterra supo que su hijo pródigo había circunnavegado el mundo. De 5 barcos, regresaba uno. De casi 200 hombres, apenas 60 habían sobrevivido. Pero no volvían con las manos vacías, sino con un tesoro cuya magnitud desafiaba la imaginación, un botín cuyo valor se estimaba en casi la mitad de los ingresos anuales de la corona. Nadie antes había traído a Inglaterra tal cantidad de oro, plata, joyas y especias. Sin embargo, más importante que el peso del botín era el símbolo que representaba: un pequeño reino insular había sido capaz de alcanzar el Océano Pacífico y regresar para contarlo. A su llegada, Francis Drake no se apresuró a viajar a Londres. Supervisó personalmente el desembarco del tesoro, elaboró inventarios, distribuyó las partes correspondientes a los inversores de la expedición, recibió a los representantes del Parlamento y se aseguró de que ningún detalle estratégico cayera en manos equivocadas. Las cartas de navegación, la información sobre los puertos, los horarios de los galeones españoles, todo fue celosamente guardado. En la corte, aún reinaba la incertidumbre sobre cómo reaccionar ante su hazaña. La expedición había sido un éxito rotundo, pero era flagrantemente ilegal. Oficialmente, Inglaterra no estaba en guerra con España, y las acciones de Drake podían ser calificadas de piratería. No obstante, el oro que fluyó a las arcas reales silenció cualquier escrúpulo moral. La reina Isabel I decidió actuar, no con misivas, sino con su presencia. Viajó al puerto de Deptford, donde el Golden Hind permanecía anclado como un trofeo de guerra. A bordo del barco, rodeada de cortesanos, marinos, embajadores y miembros de la nobleza, nombró a Francis Drake caballero del reino. Lo hizo sin discursos grandilocuentes, con el simple toque de una espada sobre su hombro. Pero no fue la forma lo que importó, sino el lugar.
Lo armó caballero no en un solemne salón de palacio, ni en una abadía, sino sobre la cubierta del barco que había dado la vuelta al mundo. Fue un gesto que todos vieron y entendieron. Con este acto, la reina no solo recompensaba a Drake, sino que legitimaba sus acciones. Los embajadores españoles protestaron enérgicamente. Madrid exigía explicaciones. Como respuesta, Isabel mantuvo un cortés y gélido silencio. Sabía que la guerra era inevitable, y ya sabía quién comandaría su flota cuando llegara el momento. Tras su nombramiento, Sir Francis Drake obtuvo un escaño en el Parlamento. Sin embargo, no se convirtió en un noble de gabinete. Nunca se sintió cómodo en la vida cortesana. No participó en conspiraciones palaciegas ni buscó el favor de las damas de la corte. Su interés residía en los barcos, los mapas, el espionaje y los puertos. Y la reina valoraba esa cualidad. En estos años, estrechó lazos con Sir Francis Walsingham, el jefe de la red de inteligencia inglesa. A través de él, Drake recibía información sobre los movimientos de las naves españolas, las negociaciones entre el Papa y Felipe II, las intrigas francesas en Irlanda y las conspiraciones católicas dentro de la propia Inglaterra. Su casa en Londres se convirtió en un centro de discretas reuniones donde se trazaban las rutas de futuras expediciones y se discutían estrategias de defensa. También participó activamente en la construcción de la flota. Invirtió sus propios fondos en la creación de astilleros, financió el desarrollo de nuevos tipos de buques y se implicó en la formación de jóvenes marinos. Sabía que si Inglaterra quería preservar su libertad, debía dominar los mares. Inspeccionaba personalmente la resistencia de los tablones, supervisaba la tensión de los cabos y exigía una precisión milimétrica en los cálculos. Se había ganado el respeto no por su título, sino porque él mismo había navegado, había estado al timón, había perdido barcos y había salvado tripulaciones. En el Parlamento, defendió los intereses de las ciudades costeras, presionó para aumentar el presupuesto naval y abogó por el apoyo a los protestantes de los Países Bajos, que sufrían bajo el yugo español. Se había convertido no solo en un héroe del mar, sino también en una figura política de peso. Su voz era escuchada, sus consejos, tenidos en cuenta. No buscaba la gloria, pero la gloria ya era parte inseparable de su nombre. Mientras tanto, España no lo olvidaba. Lo bautizaron como el Drake, el dragón, el diablo del norte. Se puso precio a su cabeza. Sus acciones se debatían en los consejos de guerra, sus expediciones eran maldecidas en los sermones. Se convirtió en el símbolo de una audacia que España no lograba someter. Su nombre era conocido en todos los puertos, desde Sevilla hasta Cartagena, desde Lima hasta Manila. No obstante, en la intimidad, Drake seguía siendo un hombre de modales sencillos. Mantenía correspondencia con sus parientes, ayudaba a las viudas de los marineros caídos y supervisaba la gestión de sus propiedades. No se consideraba un héroe, sino más bien un instrumento al servicio de Inglaterra, un servicio que prestaba de la única manera que sabía, con velas, pólvora y una asombrosa habilidad para predecir dónde y cuándo golpear. Pero él comprendía que la batalla principal estaba aún por llegar. España acumulaba fuerzas. El Papa bendecía una cruzada contra Inglaterra. Las potencias católicas se unían. Y cuando la marea se alzara contra la isla, sería una ola inmensa. Y en ese momento, junto a sus cañones y sus mapas, allí estaría él de nuevo. A principios de la década de 1580, la tensión entre Inglaterra y España alcanzó un punto de no retorno. La reina Isabel I ya apenas disimulaba su apoyo a los rebeldes protestantes en los Países Bajos. Los barcos ingleses atacaban con creciente frecuencia los galeones españoles. Y capitanes como Sir Francis Drake actuaban con una audacia que ya no podía atribuirse a la iniciativa privada. El rey Felipe II de España, un católico ferviente y soberano del imperio más poderoso del mundo, tomó la decisión de aniquilar la flota inglesa, invadir la isla, derrocar a la reina hereje y restaurar el catolicismo. Comenzó así la construcción de una flota de una escala sin precedentes. Más de 130 naves, entre las que se contaban imponentes galeones de guerra, transportes armados y galeras, fueron reunidas. A bordo, cerca de 20.000 soldados, más de 2.500 cañones y enormes reservas de provisiones, armas y municiones. A este coloso flotante se le dio el nombre de Armada Invencible. Su plan era navegar a través del Canal de la Mancha, unirse al ejército del duque de Parma en Flandes y desembarcar en la costa sur de Inglaterra.
En aquel momento, Inglaterra no podía competir en número. La reina disponía de no más de 90 barcos de guerra, muchos de los cuales eran pequeñas naves mercantes adaptadas para el combate. Sin embargo, los ingleses poseían algo que los españoles subestimaban: agilidad, cañones de largo alcance, una experiencia inigualable en las aguas costeras y, sobre todo, hombres acostumbrados a actuar con flexibilidad, sin ceñirse a esquemas rígidos. Entre ellos se encontraba Sir Francis Drake, nombrado vicealmirante de la flota bajo el mando supremo de Lord Charles Howard. Se le encomendó la defensa de la costa occidental y el mando de uno de los sectores clave de la defensa naval. Un año antes de la invasión prevista, Drake se negó a esperar el golpe. Lanzó un ataque preventivo contra el puerto español de Cádiz. Al mando de una flota de 30 barcos, se adentró en la bahía, destruyó cerca de 30 naves españolas, incendió almacenes repletos de suministros, dañó los astilleros y retrasó los preparativos de la armada durante más de un año. Más tarde, se jactaría de haber chamuscado la barba del rey de España, una frase que pasaría a los anales de la historia inglesa. Aún así, un año después, la Armada Invencible se hizo a la mar. La flota española avanzó desde el sur, bordeando la península ibérica y poniendo rumbo al Canal de la Mancha. La flota inglesa aguardaba. Los primeros enfrentamientos tuvieron lugar frente a las costas de Plymouth. La táctica inglesa se basaba en la maniobrabilidad. Evitaban el combate de abordaje, en el que los españoles eran superiores, y optaban por golpear a distancia, destrozando los aparejos y las bordas de los galeones y desmoralizando a sus tripulaciones. Los pesados y torpes buques españoles no podían responder con eficacia en las aguas confinadas del canal. Cada batalla se convertía en un juego de desgaste: los ingleses atacaban, se retiraban y volvían a atacar desde otro ángulo. El momento clave de la campaña llegó cuando la armada ancló en Calais, a la espera de unirse a las tropas del duque de Parma. Drake propuso un plan desesperado. En la noche del 29 de julio, los ingleses lanzaron contra la flota española 8 barcos viejos cargados de alquitrán, pólvora y materiales inflamables. Eran brulotes, barcos de fuego. Cuando se acercaron a los anclajes, les prendieron fuego y los dejaron a la deriva, empujados por el viento. En la oscuridad, se desataron incendios pavorosos. Los capitanes españoles, presas del pánico, cortaron los cabos de las anclas. Los barcos comenzaron a maniobrar a la desesperada para evitar las llamas, perdiendo su formación de combate. Algunos chocaron entre sí, otros encallaron en los bancos de arena. Se sembró un caos que los ingleses aprovecharon al amanecer. La batalla de Gravelinas fue el golpe de gracia. La flota inglesa, actuando de forma coordinada, se abalanzó sobre la desorganizada formación española. Varios de los galeones más grandes fueron hundidos, y cientos de españoles perecieron. El duque de Medina Sidonia, comandante de la armada, dio la orden de retirada. Intentaron regresar a España bordeando Escocia e Irlanda, con la esperanza de evitar a la flota inglesa. Pero en su camino se interpusieron las tormentas. Más de 20 navíos españoles se estrellaron contra los acantilados. Miles de soldados y marineros se ahogaron o murieron en tierra extraña. De toda la armada, apenas la mitad logró regresar a España. Para Inglaterra, fue una victoria que trascendió lo militar, fue una victoria psicológica. La derrota de la Invencible se convirtió en el símbolo de que incluso el imperio más poderoso podía ser vencido por un pueblo que conocía sus aguas y que actuaba con rapidez y determinación. La noticia de la victoria recorrió Europa. En Inglaterra se cantaban baladas, se acuñaban medallas y se imprimían grabados. Y aunque la reina Isabel atribuyó oficialmente la victoria a la providencia divina, el pueblo sabía a quién le debía su salvación. Francis Drake, el humilde marino de Devon, se erigió como el símbolo de la nueva Inglaterra naval. Su nombre quedó inscrito en la historia junto al de su reina, junto a su bandera, junto a la idea misma de libertad. Pero él no se dejó arrastrar por los triunfos. Regresó a Plymouth, inspeccionó los barcos dañados, revisó los mástiles, habló con los marineros y planificó las reparaciones. Sabía que aquella victoria no era el final, sino el comienzo de una nueva era. El nombre de Sir Francis Drake se había transmutado en el emblema del poderío naval inglés. Ya no era simplemente un héroe de la flota, sino la encarnación viviente de la independencia insular, de la resolución y del coraje. Su figura era exaltada en baladas, mencionada en sermones y sus retratos colgaban tanto en humildes tabernas como en los suntuosos gabinetes de la nobleza. Sin embargo,
El propio Drake jamás anheló la gloria. Nunca se sintió a gusto entre el susurrante lujo de la corte, no buscó el amparo de favoritas ni se acostumbró a la vida bajo los abovedados techos de los palacios. Su verdadero hogar era el mar. Y tras su victoria más resonante, una creciente inquietud comenzó a embargarlo, como si una tarea hubiera quedado inconclusa, como si el océano lo llamara una vez más. Durante los años que siguieron a la debacle de la Armada, permaneció en Inglaterra. Atendió sus deberes parlamentarios, administró sus tierras y participó en la instrucción de jóvenes capitanes. Pero pronto comprendió que la tierra firme lo consumía. No se sentía un hombre de poder ni ambicionaba roles políticos. En las mesas de consejo guardaba silencio, mientras que en los muelles su voz se alzaba con autoridad. Sus manos anhelaban el tacto de los cabos, no el de una pluma. En la corte de la reina Isabel I, sus consejeros discutían con frecuencia la posibilidad de nuevas expediciones. España seguía siendo el enemigo y el Atlántico, el campo de batalla. En 1595, cuando Drake superaba ya los 50 años, recibió un nuevo nombramiento. Se organizó una gran expedición con destino a las Indias Occidentales, con el objetivo de atacar los puertos españoles y las rutas de la plata. La misión tenía también un propósito encubierto: explorar la viabilidad de establecer bases inglesas permanentes en el Nuevo Mundo. Como compañero de armas, se le asignó a un viejo conocido, Sir John Hawkins. Juntos, debían recordar a los españoles que Inglaterra seguía dispuesta a golpear. La flota, compuesta por una treintena de barcos pesados, ágiles y bien armados, zarpó de Inglaterra en agosto de 1595. Las tripulaciones, una amalgama de marineros, soldados, aventureros, antiguos corsarios y jóvenes caballeros en busca de fortuna, provenían de todos los rincones del reino. Sin embargo, desde su inicio, la expedición pareció marcada por un mal augurio. En pleno Atlántico, violentas tormentas dispersaron la flota. Se perdió un transporte y las provisiones resultaron ser insuficientes. Las enfermedades comenzaron a hacer estragos entre los hombres incluso antes de alcanzar las costas del Caribe. Durante una escala en Jamaica para efectuar reparaciones, murió Sir John Hawkins, el amigo, el camarada, el hombre que, en cierto sentido, había sido el catalizador de la propia carrera de Drake. Fue una pérdida devastadora, que Drake sintió no como un revés militar, sino como un dolor personal y profundo. A pesar del golpe, Drake continuó. Decidió atacar San Juan, un importante puerto español en la isla de Puerto Rico. Sin embargo, el asalto fue un fracaso rotundo. Los españoles estaban preparados. Habían reforzado los bastiones, emplazado su artillería y repelieron el ataque con ferocidad. Los ingleses sufrieron numerosas bajas y varias de sus naves resultaron dañadas. Fue la primera derrota militar de envergadura en la larga y exitosa carrera de Drake. Tomó la decisión de retirarse. Su siguiente objetivo fue la costa de Panamá. A ese mismo lugar, más de 20 años atrás, había llegado a pie tras cruzar la selva y había contemplado por primera vez el Océano Pacífico. Quizás buscaba regresar al origen, al lugar donde había nacido su juramento. Quizás anhelaba cerrar el círculo de su vida. Pero la disentería se extendió por la flota como una plaga silenciosa. Los hombres morían a diario. Los marineros, debilitados, apenas podían manejar las velas. Los artilleros caían fulminados por la fiebre y los oficiales perdían las fuerzas. Entre los enfermos se encontraba el propio Drake. Luchó contra la fiebre, los dolores y el agotamiento. Durante días se mantuvo en pie, dando órdenes y negándose a guardar cama. Pero la enfermedad fue implacable. Comprendiendo que el fin era inminente, pidió que no se celebraran funerales pomposos, que su cuerpo no fuera devuelto a Inglaterra. Su deseo era ser entregado al mar, allí donde había transcurrido la mayor parte de su existencia. En la mañana del 28 de enero de 1596, frente a las costas de Panamá, la flota se dispuso en una solemne línea de formación. El ataúd, fabricado con tablones del propio barco, fue revestido de plomo. En su interior yacía el capitán Sir Francis Drake, ataviado con su armadura y con su espada al cinto. El capitán del Defiance dio la señal. El ataúd se deslizó lentamente por una plancha y desapareció bajo las olas. Se había marchado del mundo como había vivido, sin teatralidad, pero con una inquebrantable dignidad. Lo sepultaron en el mar, cerca de las costas por las que tanto había luchado.
El hombre que fue ya no decidiría quién sería en la memoria de los hombres. El día en que el cuerpo de Sir Francis Drake se sumergió en las verdes aguas de Panamá, sobre los barcos de la flota inglesa soplaba el mismo viento oceánico que lo había acompañado cuando empuñó un timón por primera vez, cuando aprendió a leer las estrellas sobre los mástiles y cuando sintió que la brisa se convertía en su aliada. Con él se desvanecía toda una época, una era sin mapas fiables, sin fronteras definidas, sin victorias garantizadas, solo el horizonte y la voluntad de un hombre dispuesto a desafiarlo. Tras su muerte, su nombre no cayó en el olvido. Al contrario, se convirtió en leyenda. Inglaterra, hasta hacía poco una nación asediada, se transformaba paso a paso en una potencia marítima. La imagen de Drake, intrépido, tenaz y resuelto, parecía diseñada para convertirse en un mito nacional. Ya en vida había sido una leyenda, pero la verdadera mitología floreció tras su muerte. En su ciudad natal, en el suroeste de Inglaterra, aparecieron las primeras placas conmemorativas. En Plymouth, el puerto desde el que tantas veces zarpó hacia lo desconocido, se erigió una estatua. Calles, barcos y tabernas adoptaron su nombre. Grabados con su efigie se difundieron por todo el país y su vuelta al mundo se estudiaba en las escuelas. En la conciencia nacional, ocupó un lugar junto a los héroes del pasado y del futuro, no como un político o un general, sino como el hombre que demostró que Inglaterra era una nación forjada en el mar. Sin embargo, fuera de Inglaterra, su recuerdo era muy distinto. En España, se le conocía como el Drake, una figura que encarnaba no solo al dragón, sino a la destrucción misma. Los cronistas españoles describieron con detalle sus incursiones, sus víctimas, las ciudades incendiadas y los asentamientos saqueados. No era percibido como un guerrero, sino como un bandido que había atentado contra el mundo católico. Su nombre se asociaba a la violencia, a la profanación de la fe y al desprecio de las normas internacionales. Para los españoles, no fue un pirata en el sentido romántico del término, sino un enemigo del Estado, un corsario maldito y despiadado. En el mundo protestante, en cambio, su imagen era la antítesis. Allí se convirtió en un símbolo de la resistencia no solo contra España, sino contra la idea misma de la opresión religiosa. Su circunnavegación del globo fue interpretada como un acto de fe y de valor. Su audacia, su capacidad para enfrentarse a un enemigo superior, inspiró a predicadores y poetas. En las iglesias inglesas del siglo XVII, se le llegó a llamar el capitán de la justa ira. Pero detrás de todas estas leyendas se escondía un hombre complejo, sin idealizar, lejos de la perfección. Un hombre que creía no en los sueños, sino en un mapa con una cruz marcando un tesoro de plata. Los historiadores debaten sobre su figura hasta el día de hoy. Unos lo consideran un héroe, uno de los fundadores del Imperio Británico. Otros, un pirata que actuó en beneficio propio, amparándose en la corona. Hay quienes destacan su genio naval. Drake fue, sin duda, un navegante excepcional con un instinto innato para el mar. Algunos subrayan su astucia política, sobrevivió en la corte sin ser cortesano ni diplomático. Y otros rememoran su extraordinario sentido de la oportunidad, sabía cuándo atacar y cuándo retirarse. Su huella en la cultura es indeleble. En el siglo XVII se escribieron baladas sobre él, en el XVIII, se representaron obras de teatro. En el siglo XIX, cuando el Imperio Británico alcanzó su apogeo, su figura volvió a ser objeto de debate, esta vez con nuevas preguntas: ¿es justificable su participación en el comercio de esclavos? ¿Fue un agresor que actuó en tierras ajenas? Su barco, el Golden Inn, tras regresar de su vuelta al mundo, permaneció anclado en Deptford, donde se convirtió en el primer barco museo de la historia de Inglaterra. La gente acudía a contemplarlo, a tocar su casco, a mirar sus mástiles, con la esperanza de sentir el aliento del océano. Pero quizás, el monumento más preciso a Sir Francis Drake no está hecho de madera, ni de bronce, ni es una línea en un libro de texto. Su verdadero monumento es una sensación, la convicción de que un hombre puede hacerse a la mar en solitario, sin garantía de retorno, y vencer. De que puede vivir según su propio mapa. De que en un mundo lleno de fronteras, prohibiciones y jerarquías, siempre habrá alguien que diga: voy a ir a donde nadie ha estado. Fue con esa convicción con la que se adentró en el océano, dejando tras de sí no solo mapas y crónicas de guerra, sino un vasto espacio para el debate, la memoria y la inspiración. Francis Drake. ¿Pirata? ¿Héroe? ¿Leyenda? O quizás, todo ello a la vez.